Amigos, muy buenos días, bienvenidos a La Pelotera. Hace un par de décadas un amigo me dijo que donde la ley no alcanzaba se imponía la política. Aquello para explicar el proceso de expedición de la Constitución de 1991 que se hizo por fuera de los marcos establecidos por la Constitución de 1886 que había configurado lo que en aquel momento se conoció como una democracia trabada. Fue entonces el acto político de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente el que sirvió de base para la construcción de un consenso político que se creyó que era alrededor de su engrandecimiento, de su desarrollo, etcétera, pero que desde el punto de vista de la relación de fuerzas políticas en el Congreso de la República vino a convertirse en un consenso para ir demoliéndola de manera progresiva e irreversible. En aquello se dieron casos como el que la misma bancada de la ADM 19 que había tenido una posición en el Congreso respecto del régimen de inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones de los congresistas, y una vez que se eligieron representantes a la Cámara o senadores, participaron en el proceso de demolición de aquel régimen con el argumento, según me lo dijo a mí, uno de ellos, Viejo Moisés, no creas que nos van a volver a elegir sin puestos y sin contratos. La historia se encargó de demostrar para qué servía o para qué sirvió aquella actitud connivente y de incoherencia entre una bancada partidista que de una manera se comportó en la Asamblea Nacional Constituyente y de otra lo hizo en el Congreso de la República. Sin embargo, en aquellos tiempos no nos contaron qué podía pasar cuando ocurriera que la correlación política no solamente era contraria a la Constitución y tenía como finalidad la demolición de aquello que en particular lesionaba los intereses de los congresistas, sino qué podría pasar cuando esa correlación política llevara a decidir en función de intereses contrarios a la conveniencia pública nacional. Nadie nos habló de eso. Y esa circunstancia es la que estamos viviendo en este momento cuando el señor presidente del Congreso de la República, presidente del Senado, doctor Efraín Cepeda Saravia, toma una decisión, cual fue la de engavetar, mandar a archivar el proyecto de acto legislativo mediante el cual se organizaban 16 curules para las víctimas del conflicto armado interno en Colombia, cabalgando sobre el concepto notarial, como lo dijo el señor expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, del secretario del Senado de la República, doctor Gregorio El Hach. El doctor El Hach, ante sí y por sí, decretó, contrariando la ley, contrariando la práctica parlamentaria, desconociendo los antecedentes de circunstancias similares, que la mayoría a calcular era sobre el número de los componentes del Congreso 102 y no sobre 99, considerando o teniendo en cuenta que varios de estos senadores, 3, habían sido desvinculados del Congreso por razón de estar inmersos en delitos contrarios a derechos humanos, a la moral pública, a las finanzas estatales o a crímenes de lesa humanidad. Ese tipo de circunstancia, según la misma ley, daba para modificar el quórum, ya que no había manera de proveer generándose la figura de la llamada silla vacía. Sin embargo, el señor secretario del Senado de la República, ante sí y por sí, dictaminó que la mayoría había que calcularla sobre 102 y no sobre 99. Y con base en esa decisión de este funcionario administrativo, el señor presidente del Senado ordenó engavetar dicho proyecto de acto legislativo, argumentando de que la mayoría era la que equivocadamente estaba dictaminando el señor secretario del Senado de la República. Entonces, ¿qué hacer cuando por razones políticas un funcionario administrativo como el señor secretario del Senado se equivoca? Y en su equivocación arrastra a un funcionario de elección popular como el presidente del Congreso de la República, quien toma con base en dicho dictamen, que es contrario, como lo probó después el Consejo de Estado, al referirse a que, habida cuenta de la figura aplicable de la silla vacía,
las mayorías para aprobar un acto legislativo eran 50 y no 51. ¿Qué hacer en tales circunstancias? El gobierno parece que no tiene claro cuál es el camino a seguir y de hecho ha venido dando tumbos sin poder acertar, lo cual muestra que carece de un cuerpo apropiado de legisladores. Y a su vez, las bancadas parlamentarias no reaccionaron a tiempo, como sí reaccionó la doctora María del Rosario Guerra, cuando en el trámite de la ley sobre el tema de las pensiones y el aporte en salud, corrigió públicamente al señor secretario del Senado, doctor Gregorio Lejach, y en medio del estupor, al salir de él en contados segundos, se excusó diciendo: la senadora tiene la razón, mis asesores, hablando de la gente que trabaja con él, se equivocaron de buena fe. ¿Por qué no ocurrió lo mismo en el trámite de las llamadas 16 curules para las víctimas? Yo creo que frente a esto estamos en una encrucijada grave. Un funcionario administrativo induce al error al presidente de una corporación, quien pareciera que estuviera esperando que le tiraran ese salvavidas para hundir, contrario a toda la conveniencia pública, un proyecto de acto legislativo que le reconocía por primera vez en la historia de este país la inserción política, no solo a los victimarios, sino también a sus víctimas, de derecha, de izquierda, de centro, a las víctimas de la guerrilla, del paramilitarismo, de la delincuencia común y del Estado, que lo hicieron posible en medio de ese abandono al que están sometidas las comunidades políticas de las periferias territoriales. No es más, tampoco es menos, y yo seguiré insistiendo en esto, que lo único que me ha servido es para ganarme muchos no amigos que se movilizan en mi contra y muy pocos que acompañan en esta reflexión, en donde la pregunta es: ¿puede una autoridad administrativa como el señor secretario del Senado de la República definir el curso a seguir en una decisión que compromete la democracia colombiana? Chao.